Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenido a Reflexiones de Sabiduría, donde cada semana recibimos una palabra que transforma. Hoy, Armando Priego nos comparte una advertencia seria pero llena de amor. ¿Cómo podemos evitar la condenación eterna? A través de la palabra de Dios aprenderemos qué decisiones nos llevan a la vida y cuáles nos acercan al infierno. Escucha con atención, porque este mensaje puede cambiar tu destino. Te saludo en esta hora, en este día, donde quiera que estés, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien quiere que conozcas su voluntad, que conozcas qué quiere que hagas por tu vida, ya que Él hizo todo por nosotros. Cuando vino a este mundo y dio su vida por nosotros, la Biblia nos dice que lo hizo para que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero en esta hora quiero compartir contigo una palabra de advertencia, pero a la misma vez una palabra de amor. Porque cuando el Señor habla, no es para castigarnos, sino es para advertirnos que nosotros no podemos vivir la vida sin el temor de Dios en nosotros. Necesitamos aprender la obediencia a la palabra de Dios y reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque Dios te considera su hijo y Él es misericordioso y quiere que dependas de Él todos los días de tu vida para que te fortalezca en todo aquello que hagas y así poder vivir una vida de victoria delante de Él. Quiero compartir contigo en un tema que no es muy agradable, pero que la Biblia nos lo enseña. El Señor Jesucristo lo mencionó muchas veces y es necesario que pongamos atención. Por lo tanto, vas a aprender cómo librarnos del infierno. Cristo habló de él muchas veces. Si tú tomas el tiempo para leer los 4 evangelios, notarás que el Señor Jesucristo habló del camino de perdición, del camino que lleva a la condenación. Y muchas obras que Él hizo en muchas personas enfermas y atadas, lo hizo diciendo que era una atadura de Satanás y que por eso Él vino a libertar a los cautivos. Por lo tanto, si tú consideras que la Biblia es la palabra de Dios, debes de saber que la palabra de Dios es la última palabra, la que Dios, cuando habla, no está dando explicaciones, te está diciendo lo que te va a pasar o las bendiciones que te pueden venir. Dios no tiene que dar explicación de todas las cosas, porque Él es Dios. La Biblia dice que las cosas ocultas pertenecen a Él, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Por lo tanto, pon atención a estas advertencias de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña como un hecho real que el infierno existe, es real. El libro de Proverbios, el capítulo 15, el verso 24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno, abajo. Aquí nos está mostrando que para la persona que es entendida, porque conoce la palabra de Dios, él sabe que hay un juicio venidero y que por lo tanto
vive con el temor de Dios y apartándose de toda clase de maldades, porque la Biblia nos asegura que el infierno está abajo. Nadie sabe exactamente dónde está, pero si dice que está abajo, está abajo. También nos dice unas cuantas descripciones del infierno. ¿Qué cosas están ahí o qué experimentan las personas que han llegado a quedarse ahí o que han vivido ahí, pero que algún momento Dios tuvo misericordia porque estaban en agonía, pero Dios les dio otra segunda oportunidad? Pero la Biblia nos describe qué es el infierno. El infierno dice que es un lugar de tormento, lugar de tinieblas, tierra del olvido, donde el gusano no muere, el lloro y el crujín de dientes, lugar de remordimiento y tormento. Todas estas son descripciones de lo que es el infierno. Es horrible, pero Dios no quiere que nadie de las personas que Él le dio la vida y que nos crió, vayamos a este lugar. Por eso es que nos da la palabra de advertencia. Dios nunca, nunca, cuando ha traído juicio a la humanidad o a las personas, ha venido de repente, sino que les ha dado muchas advertencias. Dios les habla de muchas maneras porque quiere evitar la desgracia, la muerte. Por eso es que Dios habla. Y de hecho, nosotros tenemos la historia de la humanidad donde Dios nos enseña a través de su palabra que desde que el mundo existe, Dios ha traído juicios a diferentes generaciones. Por ejemplo, la época de Noé, Dios trajo el diluvio y dice la Biblia que todos aquellos seres humanos murieron, excepto Noé y su familia. Pero Noé predicó 120 años, les habló, pero nadie le creía. Pero llegó el momento cuando la palabra de Dios se cumplió y vino el diluvio y toda esa generación murió por el agua, porque se inundó toda la tierra. La otra situación también nos lo explica de Sodoma y Gomorra. Dios trajo un juicio porque se degeneró, ya no les gustaban las mujeres, querían andar con hombres, con hombres. Y esto es una abominación para Dios. Dijo Dios que de la maldad de ese pueblo le llegó y dijo, ya estoy harto, ya no puedo soportar que esta generación se esté descarriando, esté viviendo peor que los animales. Así que Dios trajo ese juicio con fuego y azufre, excepto Lot y su familia fueron sacados de ahí porque Abraham intercedió por ellos. Y luego también el pueblo de Israel, cuando venía en el desierto, muchos de ellos, Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo que Dios les decía no le añadían o le mezclaban fe a las palabras de Dios. Y todo el tiempo andaban inconformes, murmurando, diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y ya Dios, cuando ya los iba a introducir a la tierra prometida, todavía no creían. Entonces Dios no se agradó de ellos, puesto que todos los días de su vida que vinieron en el desierto, Él los bendijo, los protegió, los alimentó. Pero a la hora de que tenían que entrar a la tierra prometida, no querían obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los regresó otra vez al desierto
Y dice la Biblia que esa generación, Dios poco a poquito la fue matando. Todos estos incidentes nos están enseñando que cuando Dios llega a un límite, viene el juicio de Dios, el castigo de Dios. Y si esas personas vivieron en desobediencia a Dios, nosotros que vivimos en este tiempo presente, que también Dios, el creador del cielo y de la tierra, es nuestro Padre, el que nos juzga y el que decide nuestro futuro. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo. Por lo tanto, Él decide cuál será nuestro futuro de acuerdo a nuestras obras. Pero lo que nunca quiere Dios es que nos pierdamos, que vayamos al infierno. Por eso dio a su Hijo unigénito. La Biblia nos dice que de tal manera amó a Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta es la razón por qué Dios nos habla a tiempo, porque si no lo oímos y no ponemos atención, el Señor va a traer juicio sobre nuestras vidas. Pero te quiero explicar qué cosas podemos hacer para evitar que vayamos al infierno, porque este es el destino de aquellos que se olvidan de Dios y que viven como si Dios no existiera. Hacen planes y pensando que los van a lograr, cuando deberían decir, si Dios quiere, porque ¿quién te asegura que mañana vas a estar vivo? Esto la Biblia lo dice como una jactancia, como una soberbia, pensando que tú eres el dueño de tu vida, y no es así. Entonces, quiero decirte de las personas que pueden evitar el juicio de Dios si ponen atención a la palabra de Dios y hacen lo mejor que pueden, esforzándose por querer conocer la voluntad de Dios y la palabra de Dios, porque hay un destino final para todos. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es la promesa de Cristo. Y la Biblia nos dice que nunca se halló engaño en su boca, que Él no mintió. Y si Él dice que tú y yo al guardar la palabra de Dios nunca veremos muerte, es porque es así. Porque cuando Cristo está hablando de que no vamos a morir, te explicaré que nuestra verdadera existencia no tiene que ver con nuestro cuerpo físico, porque nuestra verdadera identidad es el alma, es el espíritu. Por eso es que el Señor dice, nunca verá muerte. Sin embargo, algunas personas, en la época de Él, unos que querían seguirlo, le dijeron, Señor, dame permiso de ir a enterrar a mi padre que ha muerto. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo explicar esto? La Biblia dice que cuando Dios nos halla en pecado, estamos muertos en delitos y pecados. Así que si las personas que llevan al muerto al cementerio no tienen vida espiritual, no conocen a Dios, viven una religión muerta, para Dios son personas muertas, aunque estén vivas. Y muerto es el que llevan cargando. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero nosotros, al creer en Cristo, dice la Biblia, que nadie nos puede separar de Él, porque Él es el dueño de la vida. Cristo nunca estuvo en un funeral. ¿Por qué? Porque no podía estar la muerte y la vida. Y las veces que se enfrentó,
a los lugares donde había un muerto, Cristo lo resucitó. Cristo le dio vida otra vez. Por eso es que el que se une a Cristo tiene vida eterna. No va a haber condenación para él. Pero nos conviene a nosotros tomar las advertencias de Dios cuando nos dice que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Otra verdad gloriosa es que nosotros debemos de caminar en el temor de Dios para poder ser librados del infierno que le espera a aquellos que se olvidan de Dios, que no se acercan a Dios, porque la Biblia dice que las tales personas aman la muerte, porque ¿dónde vas a hallar vida si solo Dios la tiene? Él es el que te sustenta y por el cual estás en pie. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta, pero otras personas que están en destino al infierno, a condenación, la Biblia nos lo enseña, que son aquellas personas que tienen malas relaciones con su familia, con sus familiares, con personas que los conocen o con los que se relacionan. Dios dice que esas personas están bajo condenación porque las obras del diablo son las que están haciendo. El diablo quiere que nos odiemos unos a otros, que nos peleemos, que estemos enemistados. Por lo tanto, Dios dice que aquellas personas que viven de esa manera están bajo condenación. La Biblia nos lo enseña en Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Te lo repito por si no lo escuchaste claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuál es tu relación y tu situación actual con tu familia, parientes, amigos, conocidos? Si tú vives peleado, enemistado, no importa lo que te hayan hecho. ¿Por qué? Porque Dios es el que se va a vengar de lo que te hicieron cuando hicieron algo injusto. Tú nada más obedece a Dios. La Biblia dice, hasta donde sea posible, estar en paz con los demás. Si tú haces tu parte, deja que Dios se encargue de ellos, porque muchas veces tú no quieres estar así. Tú quieres la reconciliación, tú quieres la paz, pero ellos no quieren. Ellos no se prestan. Pero tú haz tu parte y déjalos. Dios se va a encargar de ellos. Pero tú eres un hijo de paz, un hijo de Dios. Por eso es que no te metes en pleitos. Por eso es que te alejas de esas situaciones donde hay desaveniencia, donde hay cosas que no quieres pasar, porque a ti te gusta la paz, te gusta la armonía y no estar enemistado y no estar distanciado, pero a veces no depende de ti, depende de ellos, porque no quieren reconocer y no quieren componerse. Tú haz tu parte para que Dios te bendiga y si llega Dios a llamarte a su presencia, Él te va a librar del infierno, te va a librar de condenación, porque tú manifestaste que en esta tierra buscaste la paz con todos, quisiste obedecer a Dios y de hecho lo estás haciendo cuando tú no haces caso de las ofensas. La otra realidad que la Biblia nos enseña
que todos aquellos que se apartan de Dios van a tener unas consecuencias trágicas. Esto no se oye bien, pero tenemos que reconocer nuestras fallas y así que Dios nos perdone, nos restablezca. Pero si tú te hallas en una situación donde le estás fallando a Dios y quieres estar libre de condenación, pues no es muy difícil, solamente reconoce tus faltas, porque la Biblia nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Para qué estar bajo condenación? ¿Para qué buscarnos males? Cuando Dios nos dice, si fallaste, reconócelo, arrepiéntete y apártate de ello, y yo voy a tener misericordia de ti. Por eso es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, para no quedar bajo condenación. Hay otra escritura en el libro de Proverbios que nos dice, el hombre que reprendido endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué trágico que una persona endurezca su corazón y aunque Dios le hable 100 veces, no quiere entender, no quiere razonar. Entonces Dios le da el tiempo, pero el día que llegue el tiempo cuando Dios lo va a juzgar, va a experimentar que Dios lo está juzgando, porque Dios quiere que no se pierda. Por eso es que si tú te das cuenta que estás mal delante de Dios, arrepiéntete, pídele a Dios que te ayude para que tu destino sea destino de vida y no de muerte, porque Dios no a todos los trata igual. Dios premia, bendice al que quiere agradarlo, al que se corrige solo, al que se enmienda, pero el que no quiere obedecer, Dios no tiene más que hacer, más que dejarlo. ¿Por qué? Porque Dios no te puede agarrar a la fuerza y decirte, hijo, arrepiéntete, porque tú estás viviendo en una condición de muerte. Tu condición es de condenación. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La persona que peca contra Dios está bajo juicio, bajo condenación. La Biblia dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Záfate de esta situación. No estés en ese estado. Busca a Dios. Arrepiéntete. Y que el infierno no sea el lugar final de tu destino, porque Dios no nos crió para el infierno. Pero la Biblia dice que si nosotros no nos apartamos del mal, entonces ya Dios nos va a dejar. Por eso dice el libro de Revelación, si tú te estás santificando para el encuentro con Cristo, síguelo haciendo. Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se edifica. La Biblia también nos dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Los vestidos tienen que ver con una vida de justificación delante de Dios, una vida de obediencia, de santidad. Pero si tú no quieres hacer caso a la palabra de Dios y quieres vivir como se te dé tu gana, entonces Dios dice, el que está limpio, que siga santificándose, pero el que decide no obedecerme, que se ensucie más.
Si tú no quieres servir a Dios de veras, ya te dijeron muchas veces, si no lo quieres hacer, entonces vete a perder al mundo. Haz lo que se te dé tu gana. ¿Por qué? Porque ¿qué puede más hacer Dios? Ya vino Cristo, ya te habló, ya te dijo que te ama, que no quiere que te pierdas, pero Él sigue esperándote. Si tú eres inteligente, deja de pecar, apártate del mal, porque Dios no quiere tu muerte espiritual ni tampoco tu muerte después que pases de esta vida, porque tu destino final es estar en el lugar donde está Satanás. Satanás tiene su reino, tiene su autoridad, por eso se llama el príncipe de este mundo. Pero tú no eres de él, tú eres de Cristo. Sé inteligente, ven al Señor, evita caer en el infierno. Dios te espera con los brazos abiertos. Cristo dijo, si alguno oye mi voz, abra la puerta y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo te invita a que tengas comunión con él, a que lo conozcas, a que vivas para él. Pero eso solo lo decides tú, porque tú tienes tu voluntad. A ti nadie te puede obligar a hacer cosas que tú no quieres. Pero tú tienes tiempo mientras Dios te dé vida en esta tierra para que endereces tus pasos. Pero si tú todavía no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, el cual te libra de la muerte y del infierno, acéptalo este día, recíbelo, pídele que te perdone de todos tus pecados. Arrepiéntete si has vivido mal delante de Él y empiézate a interesar en leer la palabra de Dios todos los días, así como te tomas tu pan y tu café. Tómate la palabra de Dios todos los días sin fallar. Si un día tiene 24 horas, no podrás tener 1 hora o media hora que le dediques a la palabra y a la comunión con Dios. Cuando está de por medio el futuro de tu alma, que es que pases la vida con Cristo si empiezas a servirlo. Por ello, en esta hora, yo te digo, toma esta decisión. Dile al Señor, yo te recibo como mi Salvador personal, que yo quiero estar contigo toda la vida, Señor, porque tú no me creaste para el infierno, tú me creaste para estar contigo siempre. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Cristo dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Toma esta advertencia de Dios de una manera seria para que te vaya bien en la vida. Y no solo a ti, pero tu familia y las personas que te aman van a ver que tú ya no eres el mismo, porque tú estás obedeciendo la palabra de Dios y quieres el bien para ellos también, porque tú eres un ejemplo para ellos. Por lo tanto, si eres inteligente, toma esta decisión y persevera hasta el fin, hasta que Cristo venga o hasta que el Señor te recoja de esta vida. Te bendigo a ti, a tu familia, para que todo esto que te he hablado te haya traído beneficio. No porque quiero que te sientas mal al hablarte de condenación, sino porque Dios no quiere que te vaya mal. Por eso te doy gracias que te pusiste atención. Que Dios te bendiga en esta hora. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego, a ti y a tu preciosa familia. Amén. Gracias por escuchar Reflexiones de Sabiduría. Hoy escuchamos un llamado urgente a vivir con temor de Dios, apartarnos del pecado y aceptar el regalo de la salvación en Cristo.
Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien más. Suscríbete al podcast y no dejes pasar la oportunidad de caminar hacia la vida eterna. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.